Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando del caso Dalmaso. Vamos a hablar con el abogado defensor del único imputado en la causa, Roberto Bárzola, con el doctor Zacarías Ramírez Rigo. También de la situación de la constructora Márquez y Asociados y la situación de aquellas personas que pusieron todo su dinero en algunos casos para la construcción de la vivienda y se encontraron con una estafa. Dialogamos con el abogado de los damnificados, el doctor Gustavo Dovis. Y sobre accidentes de tránsito, accidentes en vía pública, todo lo que debes tener en cuenta, lo que dice la ley, dialogamos con la abogada María Belén Urquiza. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. Hablamos del caso Dalmaso y la situación de Roberto Bárzola, quien trabajó como parquetista en la casa de los Macarrón, allí en el año 2006 y quedó imputado en la causa por 2 pruebas de ADN. El doctor Zacarías Ramírez Rigo, que representa a Bárzola, nos cuenta detalles de la causa. Actualmente Bárzola tenía una defensa, la cual le renuncian, toman los servicios del estudio, luego de algunas tratativas y alguna cuestión netamente de negociación. Él estaba indicado presuntamente en el hecho del homicidio de la señora Nora Dalmaso, con algunos elementos en el cual había participado él ya del proceso, pero en calidad de testigo. Hoy, actualmente, se lo está indicando como el presunto autor material del homicidio. Actualmente la defensa tiene 2 estrategias bien concretas. Por un lado, hay un expediente en el juzgado de control de la ciudad de Río Cuarto, en el cual tiene un planteo muy formalista, muy técnico, que tiene que ver con la ausencia o falta de acción por el paso del tiempo, que nosotros le llamamos prescripción. Y por otro lado, en la Fiscalía de Primer Turno, también de esta ciudad de Río Cuarto, está la causa donde estarían los elementos que presuntamente implican a Bárzola y lo ubican en la situación del hecho criminal. Actualmente, claramente, este proceso tiene un juicio por jurado con ya una sentencia, un proceso ya terminado, por lo tanto nosotros lo que planteamos es que ya han superado con un amplio margen los 15 años que tenían obviamente la justicia para saber, conocer quién había matado a Nora Dalmaso. Específicamente ya estamos en 18 años de esto. Entonces uno hace una interpretación que más de 18 años de justicia ha habido 18 años de impunidad en esta causa. Puntualmente, la estrategia defensiva que tenemos nosotros al día de la fecha es no solamente hacer estos planteos formales en el juzgado de control que tienen que ver con la prescripción, sino también en la Fiscalía de Primer Turno poder demostrar la inocencia de Bárzola. La situación particular que alega Bárzola es que él estuvo 2 días en ese domicilio puntual haciendo tareas, trabajo digamos manuales. Lo que tenía que hacer en realidad era una tarea de mantenimiento en los pisos, ¿sí? Era un piso parque y él era el que se encargaba del mantenimiento del mismo. Nosotros interpretamos que Bárzola es el perejil como fue en su comienzo Zárate, ¿sí? Es el segundo perejil del primero que tuvo la causa. O sea, la causa inició con un perejil y creo que quieren o pretenden terminarla con otro, en el cual lógicamente se le implica un montón de hechos que la Fiscalía no ha podido demostrar, de cómo, por ejemplo, él ingresa a un domicilio del cual no tenía acceso, porque las veces y las pocas veces que él ingresa a dicho domicilio lo hacía con otra persona que era el contratista, quien había tomado los servicios. Él era el empleado de esa otra persona para las tareas de mantenimiento. O sea, él no era habitué ni al domicilio, ni al lugar, ni a las personas que vivían en ese espacio, en ese inmueble. Y vuelvo a decir, ocasionalmente estuvo en muy pocas oportunidades, por lo tanto él no conocía ni el manejo ni las formas de ingreso, en la cual claramente la Fiscalía interpreta con una supuesta veracidad de que él ingresa sin forzar ninguna puerta, ninguna ventana, y entra libremente por ese domicilio en el cual obviamente nunca tuvo acceso. Bárzola tiene notificación de que está siendo investigado porque fue citado por la Fiscalía
de primer turno, una fiscalía que se incorpora y se estructura por el Ministerio Público Fiscal para que se haga cargo de esta investigación. Claramente pasó por varios fiscales con anterioridad, discutidas sus participaciones anteriores, pero bueno, hoy lo que el Ministerio Público Fiscal quiere o pretende es mantener viva una acción que está prescripta. La defensa tiene dos tiempos en esta causa. Un tiempo que tiene que ver con el del juzgado de control, que eso va a tener que sacar el juzgado una sentencia, obviamente notificada a la defensa. Y por otro tiempo es la situación concreta del expediente de fiscalía. Nosotros allí lo que vamos a hacer son todos los medios probatorios que sean necesarios para que Bársola, además de demostrar que esta causa está prescripta, él es inocente. Yo creo que es una de las causas más complejas, y me animo a decir, de la trama de la historia judicial argentina, donde ha tenido participación periciales realizadas por el FBI. Situaciones inéditas que pueden ser comparadas con otras megas causas a nivel nacional, pero puntualmente la causa Dalmaso a nivel local y provincial, sin lugar a dudas, tiene, vuelvo a decir, un grado de sesgo en la sociedad donde sienten que hubo impunidad, falta de verdad y que al día de la fecha un descreimiento en la justicia. Uno de los criterios o estrategias que tuvo la Fiscalía en su momento era de buscar antecedentes para que esto no prescribiera. Obviamente que el instituto de la prescripción tiene muchísimas variantes, muchísimas aristas en las cuales tratan de buscarle la forma en la que se haya interrumpido o suspendido el tiempo para que no prospere la prescripción. Una de esas cuestiones o estrategias que tuvo, digamos, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía en cierta manera, o el órgano acusador, llamémoslo en esos términos, fue interpretar que Bársola podría haber cometido un delito, por lo cual la acción penal no está prescripta. Obviamente que se han mandado todos los oficios pertinentes y desde el hecho a la fecha, Bársola no había cometido ningún hecho. Yo creo que hoy la justicia cordobesa está atravesada por lo que es la denuncia de la familia Dalmaso, los pedidos de jury ante la legislatura provincial y un cruzamiento de la sociedad también que le está pidiendo mayor credibilidad en las instituciones. Y la justicia no es una institución que esté fuera de la crítica del colectivo ciudadano. Creo que lo que están pretendiendo tribunales hoy es compensar muchos errores del pasado y tratar de encontrar en esta causa quién fue el verdadero autor material del hecho de un homicidio que fue espantoso. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Quédate, a la vuelta seguimos con más Sujetos de Derecho. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El fiscal de delitos complejos, Enrique Gavier, confirmó
que en la causa Márquez y Asociados ya hay alrededor de 1.400 denuncias nuevas recibidas mediante el formulario online. Dialogamos con el doctor Gustavo Dovis, que representa a algunos de los damnificados. Bueno, primero que nada, gracias Ezequiel por llegarte. Sí, nosotros en realidad estamos abordando los primeros pasos con respecto a las denuncias y a las demandas. Recibiendo los primeros contratos. Yo creo que en el día de mañana ya nos vamos a hacer un interesante particular en las causas penales, en algunas al menos, porque esto lamentablemente va creciendo en volumen, y digo lamentablemente porque se trata de una cuestión en la cual mucha gente confió y puso su dinero para tener la vivienda propia, nada más ni nada menos que esa cuestión. Así que nosotros en ese sentido ya tenemos un grupo de personas a las cuales vamos a representar, tanto en la parte civil como en la parte penal, porque hoy la verdad que no podríamos descartar que una estrategia va a ser mejor que la otra, porque desconocemos mucho de la causa. Sería mentirte decir que tenemos absolutamente todo claro, porque esto recién empieza la investigación. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer es, ofrecemos esto de hacer las dos acciones por las dudas que realmente o vayan bien las dos o vaya bien una. Bueno, el Grupo Márquez hoy tiene sus monitores directivos. Los hermanos Márquez están detenidos, todo lo que es tema obra se ha parado, por supuesto. Creo que hay un contador detenido también. Hoy la verdad que está como anulado, inclusive la mutual. Ellos tenían una mutual trabajando en un mutual de salud ahí en Córdoba Capital, también tienen sus puertas cerradas. Entiendo que empezaron los concursos preventivos, esto va a terminar en una quiebra seguramente. Es una situación complicada la de los hermanos Márquez sobre todo, y el fiscal Gavier está investigando y tiene han sido imputados por asociación ilícita y por estafa reiterada. Yo hablé ayer inclusive con la gente de la Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que ellos no tienen la legitimidad absoluta en este caso, lo estaban estudiando para reclamar vía judicial, así que creo que va a terminar todo en abogados particulares. Lo peor que puedan hacer es no reclamar, eso se los digo a todos los clientes, es no reclamar, porque en realidad, sobre todo hoy, no sabemos a ciencia cierta que se pueda recuperar. Yo creo que podemos recuperar tanto en la parte civil como en la parte penal, porque inclusive si hubiese un acuerdo en la parte penal no excluye la acción civil. Entonces a la gente le digo, hay posibilidades de reclamar, hay posibilidades de juntarse con el dinero, ya sea de manera total, de manera parcial, pero tampoco podemos asegurar nada hoy porque esto recién está arrancando. Pero entre las alternativas, lo peor es no reclamar. Está el tema de Cositorto, reciente, pero en lo que hace a viviendas de esta magnitud, la verdad que yo no. Es una situación atípica, puede haberla y me puede estar fallando la memoria, pero entiendo que no. Y la verdad que son muchos, porque imagínate, no me acuerdo si son 9 u 11 provincias donde estaba vendiendo Márquez sus casas. Sobre Córdoba es una de las más damnificadas, pero vamos a tener en algún momento, yo creo, un número de damnificados llegando a los 30.000 seguramente. La verdad, tenés gente que pagó absolutamente la vivienda y no le pusieron ni un ladrillo, y hay gente que está pagando y esto sabe que no se lo van a construir. Después tenés gente a la que sí le han construido, pero no reclama otro tipo de cuestiones, como las ampliaciones que no se han hecho, las cuestiones que no cumplieron, pero el más damnificado es el que pagó todo claramente y no tiene la casa. El que está pagando no tiene que pagar más, pero tiene que mandar una comunicación fehaciente a la empresa que le aclaren la situación. Porque si no, ¿qué van a decir? No, en realidad no te hicimos la casa porque vos incumpliste. Cumplió el contrato, fuiste vos. No,
comunicarte fehacientemente vía carta de documento, lo que el instrumento legal que considere propio tu abogado, y después de eso da por resuelto el vínculo, pero con culpa a los marques. No es tan difícil porque hay una cuestión pública y notoria, que es que la gente, bueno, en este momento está detenida, que las construcciones no se han hecho, entonces, pero sí es llevarle la responsabilidad a la empresa marque, que de hecho la tiene, por supuesto, pero esto tiene que quedar formalmente plasmado. Imagínate, la gente siempre sueña con tener su casa propia, teniendo en cuenta los costos de los alquileres también, y los testimonios son variados por los esfuerzos realizados. Gente que ha tirado su casa donde vivió toda la vida porque Marque en un mes le empezaba a construir, esa gente se fue a alquilar y bueno, todavía está alquilando. Y no le van a construir la casa y tiraron la casa que tenían anteriormente. Gente que ha vendido autos, que ha vendido, que se ha endeudado, que ha pedido créditos para cancelar. Bueno, todo eso pasa y lo escuchamos constantemente. Nos vamos a la pausa, estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir como Sujetos de Derecho. Quédate ahí, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154 mil millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación, nueva central telefónica integradora del 911, nuevos uniformes y elementos policiales, 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Cuando se produce un siniestro vial ocurren varias cosas al mismo tiempo que deben mantenerse bajo control, pero entre los nervios, el temor residual, la necesidad de resolver el problema, muchas veces se cometen errores que terminan siendo complicaciones adicionales. Hablábamos de este tema con la abogada María Belén Urquiza. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta generalmente cuando tenemos un accidente, lo primordial es mantener la calma. Más allá de la situación engorrosa que nosotros tenemos cuando sufrimos estos tipos de siniestros, la calma es lo principal que se pide a los fines de siquiera controlar las cosas. Primero debería corroborar uno mismo si tiene lesiones, si las personas que intervinieron en ese accidente se encuentran en buen estado, y una vez corroborado eso, tenemos que focalizarnos primero en la situación de que quedó el vehículo. Si el vehículo luego del siniestro ha quedado en una posición que interrumpe la circulación, lo ideal es correrlo del lugar para que la circulación en la calle siga de manera correcta y no se generen más siniestros. La fotografía es un dato importante. Hay que sacar fotos del lugar del hecho, de dónde está ubicado el auto, tratar de ubicar las intersecciones, digamos las calles en las cuales intervino,
porque es una documentación importante que vamos a necesitar cuando reclamemos a la aseguradora. En el caso de que el vehículo pueda mantenerse en el mismo lugar que quedó el accidente, se recomienda poner los triángulos a 1,5 metros de distancia del auto, así poder sacar las fotos con más tranquilidad. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es identificar a quienes intervinieron además del auto propio, tratando de buscar información sobre los nombres, DNI, la póliza de seguro, la cédula del auto. Son todos estos datos que nosotros tenemos que tener en cuenta para luego poder reclamar en caso de que no se llegue a un acuerdo al momento de presentar los papeles ante la aseguradora. También hay que tener en cuenta si hay testigos que pudieron dar cuenta de todos los hechos. En ese caso, tratar de individualizarlos, pedirles el contacto, por si las dudas se tiene que iniciar una instancia judicial. Una vez que nosotros recabamos toda esa información, es necesario hacer la denuncia dentro de las 72 horas a nuestra aseguradora. Cuando nosotros hacemos la denuncia a nuestra aseguradora, ese planilla que vamos a seguir es la que se va a presentar en el reclamo ante la otra aseguradora del otro auto interviniente. Entonces hay que tener en cuenta bien todos los datos que vamos a denunciar, porque esa es la planilla base del siniestro. Tengo que decir, por ejemplo, vengo circulando de norte a sur, el vehículo que me embiste viene de tal y tal dirección, tratando de ser lo más específico a los fines de poder relatar a la aseguradora cómo fue el accidente y siempre siendo, digamos, coherente con el relato para que la otra persona que no intervino pueda entender cómo fue y además al momento de analizar el responsable, poder tener una acabada solución. Y el reclamo a la otra aseguradora tenemos aproximadamente 15 días para poder presentarlos. En la otra aseguradora lo que van a pedir es el certificado de cobertura de nuestra aseguradora, más la denuncia que se hizo en nuestra aseguradora, las fotos, y algo muy importante es acompañar los presupuestos de los daños habidos. Por ejemplo, si yo luego del siniestro fui a un taller mecánico y buscar 2 o 3 presupuestos que den cuenta del valor de los arreglos que yo voy a tener en relación al auto mío. Si, por ejemplo, luego de los 2 días se recomienda sí o sí, por más que uno no tenga lesiones o golpes fuertes, se recomienda ir a hacer un chequeo al médico. Todos aquellos gastos que yo hago posterior a ese siniestro también es importante recabarlos, porque a la hora de reclamar se pueden reclamar. Por ejemplo, si yo venía, porque no necesariamente tengo que tener el carnet de conducir en la mano. Yo puedo, más allá de que yo no lo tenga el carnet de conducir, la otra persona tiene la culpa, yo puedo reclamar. Más allá de que la ley de tránsito exige que uno cuando conduce un vehículo tiene que tener el carnet habilitante, la cédula, la póliza. Esos son todos requisitos exigidos por la ley de tránsito. A los fines de poder reclamar, diciendo que yo no fui el culpable, sino que otro fue el responsable, yo voy a poder reclamar. Van a ser requisitos que me van a pedir, pero eso no va a ser un impedimento para poder reclamarlo. Porque hay que tener en cuenta que conducir un vehículo es un acto peligroso. Entonces uno, como conductor, tiene que optimar y digamos, tratar de conducirlo de la manera mejor lo más posible para que evitar este siniestro. Entonces, si por ejemplo nosotros al momento de reclamar en un juicio, donde hay testigos, estos testigos manifiestan que el conductor venía con el celular, o por ejemplo muchas veces sucede que hay domos en la ciudad y los videos constatan que viene utilizando el celular, entonces sí es un agravante y puede significar que sea concurrente la culpa, es decir, no solamente quien pasó en rojo, sino también quien venía conduciendo porque no estaba prestando atención a la circulación. En el caso de fallecimiento, sí o sí se tiene que hacer una denuncia, llamar a la policía inmediatamente.
para poder corroborar, todos los hechos que han sucedido posterior al siniestro y bueno, a trasladarlo inmediatamente a un nosocomio. Se recomienda que no se muevan cuando uno tiene el accidente, tratar de no mover el cuerpo vivo o alguna persona herida. Por ejemplo, en el caso de los cascos se recomienda no sacarles el casco, sino dejarlos en una posición horizontal hasta que venga personal calificado a los fines de atender a las personas que han sufrido alguna lesión. Al momento de reclamar tenemos que individualizar quién intervino. En esos casos es muy importante prestar atención en dónde estamos, si hay cámaras, tal vez de algún vecino, de algún local, de algún domo o testigos que puedan dar cuenta y poder tratar de individualizar el dominio del auto involucrado, porque es ante quien nosotros vamos a poder reclamar. En estos casos, quien se huye del lugar, sí viene agravado no solamente los daños y perjuicios, sino también puede ser factible de alguna denuncia penal, no solamente por la vía civil. Yo sé que es un momento que a veces cuesta controlar por la angustia, por la situación, pero lo principal es mantener la calma, porque uno cuando está calmado puede observar todo a su alrededor y puede recabar todas las pruebas necesarias para simplemente realizar el reclamo ante la aseguradora. Se inicia o no una instancia judicial, siempre respetar a los personales intervinientes, tratar de cumplimentar con estas recomendaciones, de no mover la persona, de no enojarse con el otro, porque se pueden generar más conflictos dentro ya del momento que uno vive cuando tiene un accidente. Final del programa. Muchísimas gracias como siempre por la compañía, por seguirnos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho y en todas las redes sociales. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser como siempre Sujetos de Derecho. Buen fin de semana.